ha generado una discusión respecto a cómo están llevando los países estos problemas del coronavirus. ¿Qué está haciendo Argentina, por ejemplo? ¿Hay comparaciones entre nuestro país y nuestros vecinos? Bueno, abordaremos eso y mucho más junto a Pablo Lacoste. Él es analista político argentino. Bienvenido a Vuelta TV. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes la situación de lo que ha ocurrido? El presidente Fernández incluso nos mencionó hace unos días en una especie de un balance, una comparación de cómo se está llevando las medidas en su gobierno a diferencia del resto de sus vecinos. Mire, esto ha tenido una gran efervescencia. Hay muchos que lo toman como una final nueva de la Copa América, de rivalidades, a ver quién gana, quién pierde. En las redes sociales se ha notado una actividad extraordinaria donde todo el mundo quiere participar y todo con la emoción y un poco el morbo que generan un poco estas rivalidades clásicas deportivas de pueblo. Entonces lo podemos tomar con un poco de humor, como un juego, o podemos hablar con mayor seriedad. Y si lo vemos con mayor seriedad, yo le voy a decir que tenemos una gran incertidumbre, porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. O sea, esto es como estar celebrando un partido a los 10 minutos del primer tiempo. Acá pueden ocurrir cosas muy distintas y voy a hacer una comparación con lo que pasó con la filoxera, que no mató personas, sino mató viñas. La filoxera entró en Europa y dañó 4 millones de hectáreas de viñedos. Y se generó pánico en todo el mundo y todos pensaban que también iba a destruir todas las viñas de Argentina y de Chile. Pero acá no pasó nada. En Chile ni siquiera entró porque tomaron medidas de aislamiento muy duras y en Argentina ingresó, pero tuvo un impacto muy menor, apenas dañó unas 20.000 hectáreas, que es casi nada. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con el coronavirus? Puede ser que o avance y tengamos acá dentro de poco una calamidad absoluta como la de Estados Unidos o Europa, o puede ser que esto en 1 o 2 meses quede contenido y después lo olvidemos. Los presidentes y los ministros de salud tampoco saben qué es lo que va a ocurrir. Entonces, esto es como una situación de una guerra. En la guerra, los generales tienen que tomar decisiones con información insuficiente. Eso es lo que Clausewitz llama la niebla de la guerra. No se puede no decidir. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández ha tomado decisión de cuarentena full, corriendo el riesgo de que se hunda la economía. El gobierno de Chile ha dicho, bueno, vamos a hacer una cuarentena moderada, cuidando más la economía, y no se sabe quién tiene la razón. O sea, acá los políticos van a tratar de sacar provecho de esto y los opositores de Alberto Fernández en Buenos Aires van a decir que él se equivoca, que no puede descuidar así irresponsablemente la economía, y los opositores a Sebastián Piñera le van a decir que él se equivoca, que hay que salvar vidas antes que pensar en los negocios. Pero no se sabe quién es el que tiene la razón. Acá hay mucho de azar. Entonces, dentro de 2 o 3 meses quizás tengamos un poco más claro quién fue el que en última instancia tuvo mayor asertividad, ¿verdad? Así como dice, las comparaciones a veces son odiosas, pero por un lado, si nosotros miramos la cantidad de testeos, se ha destacado en Chile que tendríamos muchos más de los que tienen en Argentina, pero por otro lado, el presidente de Argentina ha señalado que en cuanto a fallecidos y en el porcentaje en relación a la población, ellos tienen menos. Entonces, finalmente, también es difícil ver cuáles son los indicadores que podrían eventualmente compararse. Claro, por eso, yo creo que Alberto Fernández en ningún caso tuvo intención de promover un orgullo argentino o menoscabar a Chile. Él está pensando únicamente en su país y cómo hacer para lograr que la gente se aísle, que la gente no tenga un comportamiento irresponsable, como esos tarados a hélice que se van en avión de vacaciones. Él le cuesta mucho convencer a la gente, porque la gente naturalmente necesita encontrarse, celebrar, ir a carretear. Entonces, él está buscando argumentos para convencer al pueblo argentino de que no salga, que no haga la barbaridad, salvo que sea absolutamente indispensable, pero que cuide mucho esto, porque puede ser muy peligroso. O no, lo vamos a ver en unos meses, pero él está tratando de cuidar desesperadamente que la gente no se contagie
estúpidamente. Entonces los está retando, le está dando un tirón de oreja, le está diciendo hay que cuidar la cuarentena, hay que tratar de no salir si no es indispensable. Por ejemplo, Marcelo Tinelli, que es digamos, un hombre de la farándula, con la liviandad, igual que los de acá del Barrio Alto que se fueron a la costa en el avión, él se fue a un avión privado a tomar un fin de semana de vacaciones, o sea, otra actitud absolutamente irresponsable. Entonces, los presidentes están viendo que la gente se comporta de una manera estúpida y están buscando como pueden argumentos para que la gente se comporte más racionalmente. Ahora, una de las dificultades, así como usted señala, esto no sabemos realmente, no lo vamos a saber hasta después, cómo había que abordarlo, pero si nosotros miramos países que van más avanzados en cuanto a los contagios, que fueron antes que nosotros, tampoco encontramos ahí una línea muy clara de qué es lo correcto, porque se han utilizado distintas estrategias, han tenido distintos resultados también, igual depende de las particularidades de cada país, hace que sea más intuitivo todavía, ¿no? Claro, hay algunos que hablan de cuarentena horizontal y otros cuarentena vertical, identificando a los contagiados y trabajando intensivamente en sus entornos para evitar que se propaguen esos contagios. Pero estamos dando palos de ciego, estamos haciendo prueba y error. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero aparte, estamos en América Latina, donde entre un 30% y un 40% de la población vive en la economía informal, no tiene un sueldo. Entonces es muy fácil lo que hacemos nosotros, que estamos en clase media, que podemos hacer home working y podemos mantener la seguridad. Pero ¿qué pasa de aquellas personas que tienen que todos los días salir a buscar el pan para sus hijos? Entonces, acá hay una dimensión social de dolor, de historias que poco a poco van a ir surgiendo y van a hacerse visibles, de un dolor humano enorme. Y no hablemos de los que quiebran, los que quedan sin empleo. Acá hay una tragedia que todavía no hemos ponderado en toda su dimensión, ¿verdad? Si miramos la cuarentena en la forma como se ha implementado en Argentina, que es bastante más estricta y más dura de lo que ha sido en nuestro país, ¿qué impactos ha tenido hasta ahora o cuáles creen que va a seguir teniendo en la población? Mire, creo que el bloque de poder se conforma de un modo diferente. En el bloque de poder, que es el reducido número de personas que influyen de manera decisiva en la toma de decisiones, Alberto Fernández ha incluido de una manera muy importante a los sanitaristas. Y los sanitaristas son los que hacen prevalecer su visión y no tanto la visión de los economistas, que también llaman la atención de el quiebre, la pérdida de riqueza, de actividad económica, la ruptura de las cadenas de pago, que también eso redunda en bienestar, en salud y en vida para muchas personas. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que en Argentina el bloque de poder tiene más presencia de los sanitaristas y no tanto en Chile, ¿no? Ya, pero también si miramos en respecto a la economía, se han tomado algunas medidas, como por ejemplo prohibir despidos en algunos casos. Eso también ha tenido un impacto. Hemos visto dificultades de empresas para pagar los sueldos y por supuesto el gobierno tampoco tiene los recursos para hacerlo. Claro, mire, el gobierno ha jugado todo ahora a imprimir papel moneda. Se ha impreso un circulante equivalente a el 37% de lo que tenía el Estado hasta hace un mes. Si le sacamos un 2% mensual de inflación, eso quiere decir que el circulante ha aumentado un 35% en términos reales este mes, lo cual pone al gobierno argentino en un peligro de caer rápidamente en la hiperinflación. Y esto es un peligro inminente, el gobierno lo sabe, porque para colmo no tiene acceso a crédito externo ni a crédito interno. Entonces, si esa masa de dinero se libera y no se puede rescatar de ninguna manera, obviamente va a perder totalmente credibilidad y la inflación se va a ir a las nubes, caemos en el escenario de la hiper. En cambio, Chile en ese sentido ha sido mucho más cuidadoso. Ya la inflación en Chile era mucho menor, apenas el 3% anual, y Chile sí tiene crédito. Por lo tanto, está mucho más armado para manejar la economía para el día después. Ahora, no solo ya no tienen acceso al crédito, sino que también están ahí en la línea, el límite del default, o sea, de no poder cumplir ni siquiera con sus Claro. obligaciones actuales, en el caso de Argentina.
Y eso cómo exactamente. lo podría complicar también, pensando en que se va a tener que seguir tomando medidas para hacerse cargo de los impactos que van a tener estas paralizaciones y bueno, y enfrentar el virus también. Por eso, entonces, no sabemos qué es lo que va a ocurrir dentro de 1 o de 2 meses, no sabemos, porque toda la economía mundial está ahora en una situación de eh, contracción. En algunos países, por una semana de cuarentena se reduce la actividad económica en un 40%, y si eso se mantiene en el tiempo, el impacto sobre el PIB anual va a ser altísimo. Pero bueno, son especulaciones porque no sabemos qué escenarios pasan. Si China logra reactivarse, si Estados Unidos empieza a controlar la situación y la economía mundial se reactiva, tendremos un escenario. Pero si sigue fuera de control la pandemia en Estados Unidos y la mayor economía del mundo se empieza a apagar, se van a hundir todos los mercados todavía más. Sí, Entonces, independiente de esas cifras, que obviamente son muy importantes, pero en la práctica, por ejemplo, ¿problemas de abastecimiento han tenido o eso se ha mantenido normal? mira, en Argentina se ha mantenido en funcionamiento a los camiones y a los agrónomos. Por ejemplo, toda la gente que trabaja en el campo produciendo alimentos está exceptuada de la cuarentena. Y los camiones tienen libre circulación absoluta. El problema que hay es que para los camioneros se hace muy incómodo circular, porque tienen que ir, por ejemplo, van con bananas que cargan acá en el puerto de San Antonio, cruzan a Mendoza en el camión, de ahí cruzan las Pampas para llegar a Buenos Aires. Pero el camionero no tiene dónde parar para ir a comer, no tiene dónde ir a ducharse. Entonces se le hace muy penosa ese servicio que está pagando. Y además se traban para ir a cargar, para traer mercancía de vuelta. Entonces los fletes están subiendo al doble. Entonces, lo que estamos viendo es que durante un tiempo se puede mantener esto, pero mantener la cuarentena mucho más tiempo genera una tensión muy, muy fuerte y que para mucha gente es insoportable. ¿Cómo evalúa la opinión pública la gestión del gobierno actualmente allá? ¿Cómo está evaluada la gestión del presidente Fernández? Mire, Alberto Fernández tiene una evaluación muy alta, arriba del 90% del consenso, incluso el macrismo está muy, muy conforme con él porque lo percibe como un presidente de centro, y las críticas parecen venir más bien, aunque en forma muy velada, de grupos que esperaban un gobierno mucho más radicalizado, mucho más cercano a lo que fue Cristina Kirchner. Alberto Fernández se ha distanciado de ese estilo más agresivo y más radicalizado de Cristina. Eh, a su vez, Cristina ha evitado criticarlo públicamente porque está todavía en la etapa de luna de miel, es un gobierno que recién asume. Y además ahora con la pandemia tampoco sería oportuno que ella saliera a cruzarlo para exigirle posiciones más radicalizadas, ¿no? En nuestro país hemos tenido varias diferencias o discrepancias de opinión respecto a lo que dicen, por ejemplo, los alcaldes, el colegio médico en alguna oportunidad, las autoridades del gobierno. ¿Cómo están llevando eso en Argentina? ¿Están más alineados o se ven esos mismos problemas que acá? Miren, en general el presidente ha dialogado con todos los gobernadores, que a su vez están en contacto con los alcaldes, y hay bastante consenso con hacer la cuarentena, o sea, con tomar las medidas más duras. En esto coinciden los gobernadores, los alcaldes, el gobierno nacional. Hay como un consenso en torno a esta decisión. Por un tiempo, o sea, con la esperanza que esto termine por suceder con eso. Los que más critican al gobierno son los economistas, son algunos empresarios, la atención sobre la gravedad de este tema a nivel económico, pero a nivel político hay bastante consenso en torno a las decisiones del gobierno. Finalmente, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo ven que se están llevando estas crisis, las decisiones que se están tomando en Chile desde Argentina?
Bueno, a ver, en Argentina, por un lado, siempre hay una gran admiración de la calidad de la macroeconomía que ha logrado sostener Chile, el hecho de no tener inflación, no tener déficit fiscal, todos estos aspectos siempre han sido muy admirados. Pero por otro lado, también eh, hay cierta, de alguna manera, desconfianza por el problema de las asimetrías, las diferencias sociales que se visibilizaron en las protestas de los últimos meses del año pasado. Entonces, bueno, supongo que todo esto va a ayudar a visibilizar más las fortalezas y debilidades de cada país, hacer autocríticas y cada uno verá cómo hace para superar sus propias debilidades, ¿no? Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Vamos a estar atentos a las novedades que vayan pasando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los dejamos invitados a que sigan informándose junto a nosotros en emol.com.